Acá, todos reunidos, déjeme levantar la computadora. Qué bueno. Sí. Se hace atención porque todo. Shalom. Esta es nuestra pequeña comunidad que tenemos acá en Ecuador, en Guayaquil, Rabino. Qué maravilla, Baruch Hashem. ¿Quieren presentarse? Perfecto. Uno por uno puede pasar acá adelante. Por favor. Sí, shalom. Sí, Shalom. Pedro Enrique Gómez. Pedro, un enorme gusto y un honor estar contigo. Mucho gusto también estar con ustedes. Shalom. Shalom, querido. Shalom, Rabino. Shalom Ubraja. ¿Tú te llamas? Mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre, Javer? Sí, estamos pasando un ratito, Rabino. Shalom. Shalom Ubraja. Un enorme gusto, querido. ¿Perdón? Pedro Homero Villado. Shalom Ubraja, un enorme gusto contigo también. Qué maravilla, todos los Javerim juntos. Buenos días acá y buenas tardes allá, Rabí, Shalom. Shalom, mi querido. Soy Oliver Purillo, mucho gusto conocerlo, ¿sí? Lo mismo, un enorme gusto, un honor para mí. Rabino, Shalom, de Ecuador, soy. Shalom Ubraja. Rabino, Shalom. Shalom, mi querido. Un enorme gusto, mi querido. Rabino, Shalom. Shalom Ubraja. Mi nombre es Marco Zambrano y es un placer para nosotros tenernos a usted como que nos acompañe en todos estos días. Gracias. Lo mismo, mi querido. Shalom, Rabino. Mi nombre es René Villargote y mi nombre judío es Leán Ben Abraham. Shalom Ubraja, Javer. El gusto es mío, el honor es mío. Gracias. Por favor. Estamos tratando de ajustar el audio acá en televisor grande, Rabino, pero no sale. Pero en todo caso, como usted graba todo este video, ¿no? Sí. Con ayuda. Sí, lo escuchamos. Ah, bueno. ¿Ustedes no me ven? Sí, lo veo. La verdad es que está una foto suya. Ah, no. Una foto, no. Espera. Creo que me voy. A ver ahora. Si me ven en vivo. Dime tú. Ahora se me congeló a mí la imagen de ustedes. ¿Nos vemos? ¿Aló? A ver. Un segundo. Aquí vamos a seguir de nuevo. Tenemos un desperfecto técnico con Skype.
Shalom Ubrajá. Shalom. Ahora sí nos vemos. Déjenme poner acá. Pueden acercarse, los que estaban más atrás pueden acercarse. Definitivamente lo vamos a escuchar en volumen bajo, pero Rabino no importa. Total, después se graba y después vemos la información. Debe conectar los parlantes. Bien. ¿Dónde? Aquí. Aquí el audio. El audio es aquí. ¿Estamos todos bien ahora? No, ahí nomás. Bueno, Rabino, continúe nomás, ¿quién le escuchamos? Ahora sí, entonces, Shalom Haverim, todos ustedes juntos, estamos en Ecuador, qué maravilla. Qué regalos maravillosos nos ha dado en esta generación a Kadosh Baruj Hu, que tenemos tecnología para estar juntos aunque parezcamos estar separados. Una tecnología que nos licúa a la distancia y nos permite vivir en comunidad aunque cada uno esté en otra punta de la creación. Haverim queridos, nos estamos acercando, acá en Israel estamos a apenas hora y cuarto, hora y media de estar en situación de encender las velas de Hanukkah, la primer vela de Hanukkah. Entonces, de suyo, Hag Sameach. Be'ezrat Hashem vamos a intentar de que el Hag sea no solo Sameach, no solo feliz, sino pleno de sentido. Y les voy a proponer que trabajemos juntos en eso. Hanukkah es una festividad muy especial dentro de todo el calendario judío. Es una festividad que tiene que ver con el mundo todo y con la experiencia vital de cada quien. No es por casualidad que dicen nuestros sabios en la Gemara, en el Talmud, que en el tiempo por venir, después de Be'ezrat Hashem de la venida de Mashiach, se van a anular o van a dejar de tener vigencia la mayoría de las festividades que hoy día conmemoramos, pero hay dos festividades que van a permanecer para la posteridad y que vamos a seguir trabajando con ellas. Una es Purim y la otra es Hanukkah. Dos festividades curiosamente, entre comillas, que no aparecen en la Torá. Si bien en realidad, para quien sabe buscar, aparecen insinuadas en la Torá varias veces cada una, aún así, explícitamente no hay ninguna mitzvah en la Torá que tenga que ver con una festividad llamada Hanukkah o con una festividad llamada Purim. Es algo antes bien que no tiene que venir como precepto de lo alto, sino como algo que surge desde nosotros, como algo que surge desde adentro del corazón, como una fuerza imprescindible, como un código imprescindible que necesitamos para nosotros aferrarnos de lo alto, y ya no en el sentido en que las mitzvot que Hashem nos da a nosotros nos brindan puertas abiertas. Estas son puertas que tenemos que abrir nosotros. Se les voy a proponer, esto no es un estudio, esto no es un shiur, es una reunión de amigos. Les voy a proponer que intentemos ver desde la experiencia íntima, desde lo que pasa dentro de la persona que emprende una acción como la que emprendieron los macabeos, los macabim, la familia de Matitiau, Cohen Gadol, el sumo sacerdote, que dio lugar a los milagros de Hanukkah. Desde esa experiencia vamos a intentar entender qué es lo que está en nuestras manos, en nuestra capacidad, aprender de ellos para revivirlo en nosotros mismos y generar con nuestra propia fuerza y nuestra propia generación Yeshuot, fuerzas de redención tan fuertes y tan luminosas como aquellas. Ustedes saben que hay una diferencia fundamental entre el milagro, los milagros de Purim y el milagro, los milagros de Hanukkah. La fuerza que nos movió a rebelarnos contra el dictamen que pesaba sobre nuestras cabezas es muy distinta en un caso y en el otro. Vamos a repasarlo muy brevemente. En Purim ocurre que surge Amán, para decirlo muy brevemente, surge Amán,
Ben Hamdatah Agagí, Amán, que es descendiente de Agag, el rey de Amalek, la fuerza que se opone exactamente a todo el pacto de Israel con el Creador, la fuerza que, en oposición a Israel, que intenta unir el matrimonio perfecto a la creación con su Creador, unir el abajo con el arriba, Amalek intenta divorciar el abajo del de arriba. A Dios lo que es de Dios y a nosotros lo que es de nosotros, dice Amalek. Igual que como dijo el rey que construyó la Torre de Babel, Nimrod, en tiempos de Abraham, que intentó desconectar, dijo que el Creador se quede con el mundo superior y con sus ángeles, el mundo de abajo es mío. En ese mismo error, que no es un error, es un propósito vital, incurre Amalek, y por consiguiente Amalek en todos los tiempos, en el desierto cuando salimos de Mitzrayim, o en el episodio de Amán en Purim, o en el caso de los nazis, no tantos decenios atrás, Amalek siempre tiene por propósito la exterminación absoluta de Israel. Amalek tiene por propósito que no quede rastro del nombre de Israel, ni de la cultura de Israel, ni del pacto de Israel, ni de la Torá de Israel, porque todo el tiempo que nosotros existimos, ellos no pueden hacer lo que ellos creen que vinieron a hacer a este mundo. Amán se propone el exterminio absoluto de todo el pueblo de Israel donde quiera que esté. ¿Y qué sucede ahí? Sucede que el pueblo de Israel tenía que hacer teshuvá con urgencia. Recordemos un poco históricamente, estamos hablando de algo que ocurrió hace unos, me anoté las fechas porque yo soy muy malo para recordar cronologías, pero estamos hablando de que más o menos hace 1944 años a hoy se destruyó el segundo Beit HaMikdash, que duró construido 420, o sea que hace unos 2364 años se construyó el segundo Beit HaMikdash. 70 años antes se había destruido el primero, hace 2400 y pocos años. En ese momento fuimos al exilio en Babilonia y estuvimos 70 años en ese exilio. En esos 70 años tiene lugar la historia de Purim. Sobre el final de esos 70 años ocurre toda esa peripecia a que nos lleva Amán, cuando el pueblo de Israel ya había aceptado una suerte de asimilación a lo que hay alrededor. El pueblo de Israel en su mayoría, en el Galut, en el exilio en Babel, ya había aceptado que Ahasverosh es el rey, que hay que hacer lo que el rey diga, que estamos en el exilio, que no disponemos de la luz de Akadosh Baruj Hu y de la Shgachá Pratit, de la supervisión de Akadosh Baruj Hu revelada de modo perfecto sobre la realidad. Y entonces incurren en cosas como que Ahasverosh hace la gran fiesta, que dura 6 meses, de grandes banquetes y mucha bebida, y todo utilizando los keilim, los utensilios robados del Beit HaMikdash, del templo. Y Mordejai, que es el presidente de la generación, el hombre más sabio de la generación, el presidente de la Knesset Agdolá, de la gran Knesset, Hashem nos libre, Hashem nos perdone que hoy día a ese parlamento de payasos que tenemos acá en Israel lo llamamos Knesset, como era aquel mundo de los 120 mayores sabios de la historia que había en esos tiempos. A Ahasverosh les dice: no caigan en la trampa, ustedes van a traer la maldición sobre todo el pueblo de Israel si participan de esa fiesta. Y los dirigentes comunitarios dicen: no, políticamente nosotros no podemos quedar mal, tenemos que ser diplomáticos, hay que ir a la fiesta. Es el mismo tipo de discusión que nos ha acompañado a lo largo de toda la historia. ¿Qué hacemos? ¿Quedamos bien con los malos o nos arriesgamos frente a los malos y hacemos lo que hay que hacer? El caso es que ahí estamos amenazados literalmente de muerte. Y razonablemente, en el momento que la sentencia cae sobre nosotros, nos postramos, nos arrepentimos de todo el daño que hicimos, suplicamos ayuda, ayunamos, nos ponemos de luto y los milagros llegan. Purim funciona de esa manera, pero Hanukkah es una historia distinta. Hanukkah no es con los babilonios, Hanukkah es con los griegos. Y los griegos no quieren exterminarnos. Para los griegos,
Perdón. ¿Seguimos todos juntos aquí? No, estamos en problemas. A ver, un segundo. Un segundo. Hola, no, me temo que no tengo manera de tenerte aquí, Fabiola, al mismo tiempo que a los Javerín que están en Ecuador. Disculpa, voy a intentar cortar y sumarte a la conversación. Un segundo. ¿Aló? Disculpen, Javerín, ¿estamos aquí? Hola. ¿Me escuchan? ¿La música es de ustedes? ¿Javerín? No, parece que... Ya, ahora sí la escuchamos. ¿Con música incluida? No, sugiero bajar la música porque me aturde a mí aquí. Me hace mucho retorno. Puede ser, sucede, esto es un problema técnico que no sabíamos cómo iba a resultar. Como anunciamos que íbamos a hacer este shiur por Skype, hay Javerín tratando de unirse, pero parece que por video no tenemos manera. De todos modos, a ver, voy a avisar. Bueno, espero que... A ver, un segundito, por favor. Un segundito. Voy a avisar en el grupo Comunidad de Torá que quien quiera sumarse, en este momento nos puede ver en Kik. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. ¿Se me ve? ¿Se me oye? Exacto, sí, se le escucha, Rabino. Maravilloso, seguimos adelante. Okay. Entonces, decimos así, en Hanukkah la historia es distinta. Los griegos no quieren exterminarnos. Los griegos conquistan la tierra de Israel y nos tienen mucho aprecio. Saben que los judíos somos sabios, que los judíos tenemos brajá. Solo que les molesta que seamos distintos. ¿Oyeron eso alguna vez? Ellos quieren que seamos normales, que seamos como todos. Y por consiguiente lo que les fastidia a ellos no es nuestra existencia física. A ellos les molesta nuestra Torá. Les molesta que tengamos costumbres extrañas. Ellos viven con montones de ídolos por todos lados. Adoran toda fuerza posible en sí misma. Adoran todo un cúmulo enorme de deidades mínimas, de cosas que tienen su proyección en la Torá en términos de ángeles. Nosotros sabemos en la Torá que hay un ángel que rige sobre cada criatura. No hay, dicen nuestros sabios, que ni la más mínima hierba va a crecer sobre la tierra si no hay un ángel cuidando de que crezca. Y que un río no va a fluir si no hay un ángel que tiene potestad sobre ese río. Los griegos entienden esto mal, entienden esto al revés, entienden que todas esas fuerzas son como independientes entre sí, e independientes de un patrón verdadero, la deidad única, el Creador, y que por consiguiente es posible vivir de acuerdo a una estrategia que nos habilita a adorar cada fuerza por cuenta propia, y eso no nos obliga entonces a vivir de ningún modo en particular. Si cada fuerza tiene su patrón propio, entonces no hay un código moral único que yo deba respetar, no hay una ley absoluta a la que yo deba someterme. La vida es mucho más cómoda en términos de que la vida es libertina por completo. Si no hay una verdad, entonces tampoco hay una respuesta única para cada pregunta. Cada día, a las preguntas que me plantea mi instinto o mi curiosidad, puedo dar la respuesta más adecuada a la justificación que pide mi antojo. Y entonces puedo variar el modo en que mi sentido moral se desempeña todos los días. Ese es el problema filosófico que tienen los griegos con nosotros. Ahora, nosotros somos algo con lo que ellos no cuentan. Nosotros, los Yehudim, o al menos los conscientes entre los Yehudim, vamos a sentir frente a esa afrenta que la verdad
no vale la pena vivir si vivimos sin Torah. No tiene sentido una vida normal. Nosotros no queremos una vida normal como la de los griegos. Antes que esa vida, preferimos morir llegado el caso. Pero morir intentando tener una vida de verdad. Una vida con valores, una vida apegada al Creador y a su ley única. Una vida apegada a la Torá. Una vida de sacralidad, una vida en la que intentamos traer la Yeshua, la redención a nuestro mundo. Y si la vida no es eso, la vida no tiene sentido. Entonces se da una escenificación de un proceso que es demencial. Cuenta el Midrash abunda muchísimo en el tema. Cuenta el Midrash que los griegos de repente, así como hoy día la gente de Chabad, antes de Sukkot, en Sukkot salen con una sukkah móvil para permitir que la gente en cualquier lado, una sukkah sobre ruedas, para que la gente en cualquier lado pueda hacer la brajá de la sukkah y de las 4 especies, de las Arbat Minim. Y los Chabadnikim también salen con Hanukiot, con candelabros enormes sobre autos, para que la gente cumpla con la mitzvah de la Hanukiah y demás. Del mismo modo salían los griegos en ese momento por las calles de Jerusalén, por las calles de Israel, salían con un carro con un ídolo arriba y con un altar, y traían un rebaño de bichos atrás, de cuadrúpedos atrás, y paraban a un judío cualquiera al azar y le decían: ahora tú vas a sacrificar un animal de estos en el altar de este ídolo. Y si el judío decía que de ninguna manera, pues lo mataban ahí mismo. Ahora, el judío de verdad no puede hacer ninguna otra cosa que responder de ninguna manera, porque nos enseñaron nuestros sabios que hay 3 mitzvot que tenemos prohibido transgredir, y que es mejor morir que transgredirlas, que son Avodah Zarah, la idolatría, Shfichut Damim, el asesinato, el derramamiento de sangre gratuito, no ordenado, digamos, y Gilui Arayot, la promiscuidad sexual. Si alguien nos quiere obligar a incurrir en cualquiera de estas 3 transgresiones, pues debemos dejarnos matar y no hacerlo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa? Hay débiles entre nosotros. Hay débiles entre nosotros, siempre hay débiles entre nosotros. En todos lados hay débiles y fuertes. Y los débiles vienen y dicen: podemos negociar, podemos vestirnos como ellos, podemos tomar de los modales de ellos, de los modos de ellos de vivir, y seguir rindiendo culto al Dios de Israel y cumpliendo la Torá moderadamente, sin ofenderlos. Ellos mandan, ellos tienen más armas que nosotros, podemos someternos a su deseo. La cuestión tiene que llegar a un nivel tan extremo, tan radical, como que Antíochus, el gran regente griego sobre nosotros, va a dictaminar una ley nueva a la que todos sus súbditos deben someterse. Un segundo, por favor, Javerín, ya estoy de nuevo con ustedes. Solo un segundo. Perdón, aquí estoy nuevamente. Mil disculpas. Como no es una conferencia formal, sino una reunión de amigos, me perdonarán que haya tenido que levantarme un segundo. Antíochus decide algo que otros reyes perversos hicieron a lo largo de la historia, algo que nos sabe monstruoso a nuestro sentido moral, pero que es la cumbre del poder despótico posible. Antíochus decide que el rey está primero en la cola para probar toda novia que va a ser desposada, que toda chica que está a punto de casarse primero tiene que ser aprobada en privado por el rey. Matatías, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote del pueblo de Israel, Matitiau tiene, además de sus hijos varones, una hija mujer que se llama Yehudit,
Y Yehudit está a punto de contraer matrimonio. Yehudit está a punto de contraer matrimonio y de repente pesa sobre todos este dictamen del rey. Y se levantan Matitiahu y sus hijos, que no son guerreros, son sacerdotes. Los hijos de Matitiahu, contra todas las ilustraciones que nos han vendido en las leyendas de Hanukkah, no son hombres valientes y guerreros, armados, musculosos, que salen del gimnasio todos los días tras 4 horas de aparatos y de pesas. No, son chicos que estudian en la yeshivá, viven adentro de la Torá, pero ante la indignación que les produce el atropello que quieren hacer para con su hermana, pues nace de ellos salir a la guerra. Y acá empieza a desarrollarse el milagro, porque hace falta una fe enorme y un coraje inmenso y un sentido moral a toda prueba para atreverse a salir a la guerra. Unas pocas decenas o acaso unos pocos cientos de personas, que son los Hashmonaim, los Maccabim, contra los miles y miles y miles de soldados que tenía el ejército de los griegos. Se habla de que en alguna batalla cúlmine había cientos de miles de soldados y apenas algunos cientos de soldados, de un lado y del otro. Era absolutamente desparejo todo el armamento del lado de los griegos y ondas y catapultas para tirar piedras del lado de los hebreos. Necesitamos una enorme fuerza y una convicción absoluta de que de ese modo no vale la pena vivir, sencillamente. Si estamos sometidos al arbitrio de la perversión, si estamos sometidos al arbitrio de la inmoralidad, si estamos sometidos al arbitrio de una vida sin valores, una vida que no tiene trascendencia, pues nosotros arriesgamos esa vida, y como dijo allá por 1813, si la memoria no me falla, en mi patria natal Uruguay, aquel hombre llamado Lavalleja, uno de los próceres de la independencia uruguaya, dijo: libertad o muerte. Pues bien, nosotros queremos la libertad de ser todo lo más alto espiritualmente que podemos ser. Queremos la libertad de apegarnos al Creador con todas nuestras fuerzas. Y no estamos dispuestos a la sumisión a las fuerzas que intentan impedirnos apegarnos al Creador. Se entiende que el mundo es visto patas para arriba en general. Generalmente a quienes nos apegamos a la Torá nos ven desde afuera como personajes sometidos como si fuera a un dogma, sometidos como si fuera a algo irracional. Pero estamos defendiendo nuestra libertad de someternos únicamente a la ley más alta de todas. Y entonces determinamos que toda ley que está por debajo de la ley más alta de todas, si no contradice a la ley más alta de todas, está bien, la podemos aceptar. Pero si llega a contradecir a la ley única e inmutable, no tiene nada que hacer con nosotros. Pueden matarnos, pero no vamos a transgredir lo que tenemos que cumplir. Y esa es la libertad más alta a la que podemos aspirar. Dicen los Maccabim, dicen los Hashmonaim, que no tiene sentido la vida de esa manera, y que hay que luchar hasta el final. Y porque están dispuestos a luchar hasta el final, esto se parece un poco, si la vieron, y perdonen la digresión, pero a veces hay que traer metáforas que rompen los ojos. Esto se parece un poco a las escenas finales de la primera película Matrix, de Matrix 1, si la vieron. Hay un punto sobre el final de la primera película Matrix, hay un punto en el cual Neo, el personaje central, es capaz de parar balas en el aire. Es capaz de hacer cualquier cosa ya. Y Morpheus, su mentor, dice, desde donde lo está mirando, dice: fíjate, está aprendiendo a creer. Lo que le está pasando a Neo en ese momento es que está aprendiendo a creer. Se ha dado cuenta ya íntimamente de que es capaz de maravillas. Y para eso no alcanza contra la convicción mental de que uno es capaz de maravillas. Para eso no alcanza con tener la certeza lógica de que uno es capaz de maravillas. Para eso hace falta, como dice Rashi, en el momento en que el pueblo de Israel recibe las Lujot Abrit, las tablas del pacto, y está escrito en la Torá que la palabra de Elohim está grabada, Harut, sobre la piedra, y Rashi dice, está grabada
Harut, sobre las paredes interiores del corazón del hombre. Entonces, si la Torá está grabada a fuego en las paredes interiores de mi corazón, entonces yo sé de verdad que Hashem está conmigo y que si yo lo que estoy haciendo es absolutamente limpio y absolutamente correcto, pues no hay modo de que falle. Y si fallo no voy a estar fallando tampoco. Si fallo es porque tenía que suceder de un modo diferente y yo sigo yendo por el camino correcto que me estaba destinado. Hay algunas señales pequeñas en todos lados. En la Torá siempre las letras, siempre los números tienen algo que aportarnos. En años previos hicimos shiurim acerca de Hanukkah, largos y que están esparcidos por todas partes, y los hemos vuelto a publicar en estos días en el grupo Comunidad de Torá, donde trajimos muchos números. Vamos a recordar solo para que no se diga que no trajimos ningún número en nuestro shiur de hoy, vamos a recordar muy brevemente al personaje central, que casi nunca se lo recuerda, que hace las veces de chispa que enciende el barril de pólvora, que es la hija de Matitiau, la hermana de Yehudá a Maccabí, la hermana de Yohanan, la hermana de Azar, que ofrecen su vida por salvar a su hermana, que ofrecen su vida por salvar a su pueblo. Yehudit Bat Matitiau, así se llama la novia que hay que salvar. Yehudit Bat Matitiau, su nombre completo tiene el valor numérico 1698. Y 1698 es el valor numérico de un verso del libro de Job, del libro de Job, en el capítulo 13, verso 7, que mirad lo que dice, lo voy a leer literalmente y a continuación lo voy a traducir. Dice: Halael tedabru habla, velo tedabru remia. ¿Acaso a Dios, al Creador, le van a hablar cosas que no son ciertas y a Él le van a vender un engaño? ¿De quién se está escondiendo el que negocia la ley eterna frente a la ley temporal? ¿A quién crees que le estás mintiendo? Eso es el punto de Yehudit Bat Matitiau. No hay ningún modo de transar con ellos, porque ellos son personas y las personas van a pasar, pero mi alma es eterna y yo voy a tener que responder ante el Creador por lo que haga ahora. No hay ningún modo en que yo pueda negociar con aquello que se me instruyó en la Torá, que debo ofrecer mi vida antes que aceptarlo. Y por eso, mirad qué maravilla, hay otro verso en el Tanaj, hay otro verso en nuestra Biblia que tiene ese valor numérico 1698. Mirad qué maravilla. Está en el libro de Teilim, de los Salmos, capítulo 105, verso 12, y dice así: Beheyotam metei mispar kimat vegarim ba. Dice, siendo ellos muy pocos en número, casi que se pierden en ella. Siendo muy pocos en número, todo lo que decimos en Hanukkah es que la valentía, la locura de los Hashmonaim es la disparidad numérica inconcebible a la que se atreven. Ellos son unos pocos, y no obstante, salen a pelear contra cientos de miles de soldados literalmente, tal su convicción. Ahora, intentemos hacer bajar esto a nuestra conciencia. Tratemos de llevar eso a un plano que nos pueda hacer familiar, tal como vivimos nosotros, tales de acuerdo a las fuerzas que tenemos nosotros para uno y para otro lado, del modo en que aprendimos a pensar y demás. Pasó mucho tiempo desde aquel entonces. El Beit HaMikdash se destruyó unos 200 y pocos años después del milagro de Hanukkah, o sea que el milagro de Hanukkah fue más o menos hace 2150 años, algo por el estilo. Nosotros ganamos esa guerra de alguna manera. La ganamos en varios sentidos y la perdimos en algunos otros sentidos. La ganamos fundamentalmente en términos de que, por un lado, la batalla de los Hashmonaim no era de verdad contra los griegos, era contra la parte de nuestro pueblo, que Grecia se dice en hebreo Yaván.
y había parte de nuestro pueblo que eran los Mitiavnim, eran los que se iban asemejando a Yaván, empezaban a vestirse como Yaván, empezaban a utilizar nombres como Yaván, empezaban a hablar el idioma de Yaván, empezaban a sumar costumbres como las de Yaván. Contra ellos había que luchar, a ellos había que rescatarlos de nuevo. Y si no se los podía rescatar de nuevo, había que aislarlos para que no hicieran más daño. De alguna manera esa guerra la ganamos parcialmente en ese momento, pero el germen de ese mal de Yaván quedó en nosotros. Pero a Yaván sí le ganamos, porque casi inmediatamente después, y nosotros fuimos la bisagra para que ocurriera, todo ese imperio inmenso que tenía Yaván se desmoronó. Y la idolatría de Yaván también se desmoronó. Ahí es donde empezó a gestarse lo que conocemos hoy día como la filosofía griega. Los primeros grandes filósofos griegos son inmediatos a estos eventos de los que estamos conversando. Se terminaron los ídolos, ahora viene la filosofía. El amor a la sabiduría. Pero el amor a una sabiduría, y esto es lo que heredamos nosotros, y por eso es tan importante que lo consideremos, el amor a una sabiduría que no nos compromete, que no nos cambia. El amor a una sabiduría que es el reverso de la moneda de la sabiduría de Israel. La sabiduría de Israel, nosotros decimos que estudiamos Torah, ¿para qué? Estudiamos Torah porque la Torah Maknat Surah la Adam, lo hemos dicho muchas veces. La Torah tiene que dar forma al hombre. La Torah no me da solamente comprensión intelectual, la Torah le va a dar forma a mi alma. La Torah modifica mi conducta, y al modificar mi conducta modifica mi actitud. Y al modificar mi actitud modifica el modo en que yo pienso y siento el mundo. Y por consiguiente modifica el modo en que yo participo, el modo en que yo incido en mi mundo. La filosofía de los griegos está llena de preguntas y de hipótesis de respuestas. Y al tiempo que hacen preguntas y tienen hipótesis de respuestas, la moral de los griegos, la moral de estos sabios griegos, se desgrana en todo aquello que los apetitos solicitan. Nos encontramos con enormes sabios que son depravados sexuales, contumaces y consumados. Nos encontramos con un mundo de amoralidad regido por un universo intelectual de altísimo vuelo. ¿Les suena algo eso? ¿Les suena a algo parecido a lo que pasa en el concepto de universidad que hemos heredado de los griegos? En el concepto de estudios filosóficos y estudios de ciencias sociales que heredamos de ellos, en modo tal que nos aseguramos no aprender nada ni de la historia ni de la filosofía, nada que ponga en riesgo nuestra libertad de cambiar de opinión respecto a lo que está bien o está mal cada día si hace falta para mantener nuestros instintos contentos. En eso se convirtió Yaván a posteriori, y ahí es donde Yaván nos ganó la guerra a nosotros hasta ahora. Ayer escuché a Rav Damir Cohen contar una anécdota de uno de los grandes rabanim de Bnei Brak de hoy día. No recuerdo de quién, no recuerdo si él mencionó de quién era, pero cuenta que este Rab estaba viajando en un taxi en los días de Hanukkah, y iba en un taxi por la ruta 1 acá en Israel, que lleva de Tel Aviv hacia Jerusalén, de Tel Aviv hacia Jerusalén, y en el sentido opuesto había un enorme trancazo de tránsito, y había camiones y ómnibus en cantidades enormes, llenos de gente muy festiva, llenos de gente que agitaba banderas, y el rabino no sabía de qué eran las banderas esas que agitaban, hasta que de repente vio un cartel que decía que eso era de Beitar Jerusalén, de un equipo de fútbol o de básquetbol que se llama Beitar Jerusalén. Y le preguntó el rabino al chofer del taxi, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y el chofer del taxi le dice, pero rabino, ¿usted no sabe? En este momento, justo acaba de terminar un partido, era de básquetbol el partido, acaba de terminar un partido en que la selección israelí, no, de fútbol, perdón, la selección israelí le ganó 1-0 a la selección griega. O sea, Israel le ganó a Grecia 1-0.
El rabino mira y dice, es increíble, Grecia le ganó a Israel 2-0. No, dice el chofer, usted no lo entendió bien. Israel le ganó a Grecia 1-0. No, dice el rabino, entendí perfecto, Grecia ganó 2-0. El chofer del taxi entiende que aquí hay gato encerrado y le pide una explicación al rabino. Y el rabino le dice, fíjate tú, en aquel momento Grecia nos ganó de alguna manera porque dejó instilado el germen de sus saberes vanos, de sus saberes externos porque no tocan el corazón, dentro del pueblo de Israel. Pero lo de ahora es inconcebible. Primero que hayan venido hasta acá para que en la doctrina de ellos, que es la doctrina del cuerpo, recordad que esa Grecia de los filósofos es una Grecia que cultiva el cuerpo, que cultiva especialmente el deporte, que cultiva la juventud, la fortaleza, el sex appeal, lo que llaman, que cultiva la materialidad de la vida en este mundo, al punto que hay un tiempo en Esparta en que un bebé nacido débil no es un bebé al que se le permite vivir, es un bebé cuya vida se suspende en ese mismo instante. Dice, ellos inventaron el deporte como show, el deporte como obsesión, y vienen aquí, y nosotros nos enfrentamos aquí en la obsesión de ellos, que va contra la nuestra. Les ganamos nosotros a ellos, en lo que ellos hicieron para, de alguna manera, serrucharnos a nosotros, para de alguna manera sacarnos a nosotros de nuestro camino, y encima festejamos. 2-0 va el triunfo a favor de Grecia. Entonces es un poco vidrioso, porque hasta el día de hoy, el germen de eso que sucedió entonces sigue entre nosotros. Sigue entre nosotros y debemos luchar mucho contra eso. Hay gente que cuando hablamos de estos temas, enseguida salta y dice, pero entonces está mal para el judaísmo estudiar las otras sabidurías o las artes. Hay gente que no ha entendido exactamente de qué se trata la cuestión y entonces cree de modo bastante radical que un yehudí que se dedica a la Torá no debe, por ejemplo, estudiar matemáticas o ingeniería o arquitectura, y nada más lejos de lo cierto. Hay que estudiar todas las artes y la sabiduría llegado el caso, si no tiene tiempo para ello. Pero hay que distinguir entre lo que nuestros sabios llaman sabidurías externas, Jochmot Hitzoniot, y sabidurías internas, Jochmot Pnimiot. Sabiduría externa es aquella sabiduría que tiene que ver con la mente desconectada del corazón. La arquitectura de alguna manera puede, en mi modo de practicarla, puede nutrirse de lo que siento, pero la arquitectura no tiene que darle forma a mi modo de sentir el mundo, sino al revés. La Torá tiene que pasar por el corazón y elevar el corazón hasta la mente. La Torá tiene que llenar el corazón de saber cierto, para que el corazón ese, en cuyas paredes debo grabar la ley desde la mente recta, sepa sentir correctamente y desear lo correcto. Eso es algo de lo que hemos hablado también muchas veces en nombre de mi maestro Rav Ginsburg. Rav Ginsburg lo llama conciencia natural de Torá. Si yo logro tener conciencia natural de Torá, puedo estudiar los saberes externos también. Todo tiempo que no tengo conciencia natural de Torá, estoy en grave peligro mientras me dedique a estudiar esos saberes externos. ¿Hasta aquí vamos bien? Baruch Hashem. Entonces, quiero comparar de todos modos, para hacernos la vida un poco más accesible y no sentir que estamos hablando de desafíos abismales. Quiero comparar de alguna manera las energías que operan sobre nosotros hoy con las energías que operaban sobre nuestros ancestros en aquel entonces. Dijimos que tras 70 años de exilio en Babel, nosotros volvemos a la tierra de Israel, comandados por toda la Knesset Agdolá, por todo el parlamento de sabios, 120 sabios inmensos, entre quienes se cuentan los últimos 3 profetas,
Haggai, Zeharia y Obadiah están allí, los últimos 3 profetas del pueblo de Israel que aparecen en el Tanaj. Llegamos a la tierra de Israel, están allí Esdras y Nehemías, Esdras y Nehemías, creo que están transliterados en las traducciones de la Biblia, que lideran al pueblo de Israel hacia la construcción del segundo Beit HaMikdash. Esa Knesset Agdolá no es una institución sencilla como cualquier otra. En esa Knesset Agdolá, aparte de los profetas en sí mismos, todos tienen Ruach HaKodesh, todos tienen percepción desde el Espíritu Sagrado, todos tienen percepción desde los ojos no físicos, todos tienen capacidades espirituales de incidencia en el mundo físico muy superiores a las que somos capaces de concebir hoy día. Y ellos se dan cuenta de que hay fuerzas que operan sobre la persona que en general ya no estamos preparados para resistirlas. Y se dan cuenta antes de que ocurra lo que culmina en los milagros de Hanukkah. Ellos se dan cuenta, por ejemplo, que hay varias de las formas del Yetzer Hará, varias de las formas del instinto de mal, que debemos neutralizar si queremos que sea posible, Bijral, que sea en absoluto posible llevar una vida sagrada. En ese momento estaba vigente una forma del instinto de mal, que lo llamamos el Yetzer de Avodah Zará, el instinto de idolatría, que solo pensar lo que era eso es algo estremecedor. Nosotros hoy día luchamos contra tantas formas de idolatría, sobre todo quien ha caminado desde lejos para llegar a la fe en un Dios único, para llegar a destruir todos los ídolos que llevaba adentro, sabe, vaya, que si estaremos rodeados de idolatría por dentro y por fuera, y si tenemos que romper ídolos todo el tiempo. Pero en aquel momento hablamos de algo muy distinto. Se cuenta de Rav Ashi. Rav Ashi fue uno de los sabios gigantes, fue nada menos que el que recopiló toda la Gemara, recopiló todo el Talmud que tenemos hoy día, pasó por la pluma de Rav Ashi. Y Rav Ashi se cuenta que estaba un día enseñando a sus discípulos y completa el shiur que está enseñando, y están hablando acerca del instinto de idolatría, y dice: mañana vamos a hablar de nuestro amigo el rey Menashe, nuestro amigo el rey Menashe. Para quien no recuerda, Menashe, rey de Yehudá, aparece en el Tanaj. Menashe, rey de Yehudá, es un rey que bate todos los récords, rompe todos los límites previos en cuanto a la idolatría que trae consigo al pueblo de Israel. Ídolos por todos lados, infidelidad al Creador por donde se quiera. Antes del final de sus días hace teshuvá y reencamina al pueblo de Israel por el camino del bien. Pero mientras está abocado a la idolatría, es incomprensible. Cuando uno lee el Midrash, las cosas que cuenta acerca de Menashe Melech Yehudá, es increíble todo el daño que una sola persona puede llegar a hacer. Viviendo en tiempos de milagros revelados, viviendo en tiempos en los cuales la luz que el Creador mana hacia nosotros es perceptible para cualquiera. ¿Qué sucede allí? Rav Ashi se despide de sus discípulos de esa manera, y cuando duerme esa noche aparece en su sueño Menashe, precisamente, rey de Yehudá, que primero se ofende con Rav Ashi, dice que está ofendido y que debería matarlo por haber ironizado acerca de que es su amigo. Pero después de eso Menashe le dice algo mucho más grave. Le dice: si ustedes tuvieran, y estamos hablando que Rav Ashi es muy posterior al tiempo de Hanukkah, al tiempo de la Knesset Agdolá de que estamos tratando ahora, le dice Menashe: si ustedes tuvieran el Yetzer de Avodah Zará, el instinto de idolatría que teníamos nosotros, tú mismo, que estás tan seguro de tu sabiduría, te habrías alzado la toga, el vestido que utilizaban, el haluk que utilizaban nuestros sabios, te lo habrías asado para correr más rápido a ofrecer tributo a los ídolos, y no habrías podido resistirte jamás. Nosotros, la verdad, corrimos hacia la idolatría, pero no le levantamos el vestido. Tú y todos ustedes, si tuvieran el instinto que teníamos nosotros, se levantarían el vestido para correr a la Avodah Zará, aún sabiendo todo lo que saben.
aún sabiendo todo lo que saben. No hay modo. Entonces volvemos atrás, volvemos a la Knesset Agdolá, y esta Knesset Agdolá de hombres no solo sabios, sino de una elevación espiritual inmensa, deciden hacer algo que hoy día nos va a resultar muy raro de escuchar. Deciden que ellos van a abolir el Yetzer de Avodat Zará, que ellos van a abolir el instinto de idolatría, el instinto de idolatría ese al que la persona no se podía resistir en modo alguno. Y efectivamente tienen la fuerza espiritual para hacer eso, tienen la fuerza espiritual para abolir el instinto de Avodat Zará. Por consiguiente, todo lo que hoy día, y todo lo que Rav Ashi, mucho después que ellos, y ni hablar hoy día, todo lo que conocemos nosotros hoy día como instinto de Avodat Zará, como instinto de correr a los ídolos, como instinto de buscar caminos más cortos para lograr lo que uno está buscando. Ustedes saben de qué estoy hablando. En toda América Latina, tristemente, hay mucho de eso. Tú le elevas tu plegaria al Creador y el Creador va a decidir qué hacer con tu plegaria. Y hay quien quiere, no, que ese tipo me mire hoy mismo, o que ese tipo no me pueda hacer daño, qué sé yo qué. Y hay brujas y brujos por todos lados, que utilizan fuerzas inferiores que existen efectivamente, y que hacen cosas que de verdad funcionan, no es que no funcionen, no es que la brujería no funcione, solo que está prohibida, porque nosotros nos tenemos que apegar directamente al Creador, y utilizar sin que provenga del Creador las energías bajas, es una forma de herejía espantosa, y nos está prohibida radicalmente. De todos modos, ellos abolen ese instinto de idolatría que había en ese momento, e intentan abolir un segundo instinto que hace que mucha gente se pierda, tanto entonces como hoy, que es el instinto sexual desenfrenado, que de alguna manera tristemente en todos los tiempos lleva a la gente de las narices de un lado para otro, y hace que en el sentido estricto del término la prostitución esté en el gobierno, porque un hombre también se prostituye al degradarse en la prostitución o en la promiscuidad, no menos que una mujer. De modo que intentan abolir eso también, pero en el momento en que logran suspender el instinto sexual, se dan cuenta de que el instinto sexual es imprescindible para que la humanidad persista, solo que hay que enseñarle a la gente a dirigirlo hacia el bien, a desarrollarlo de modo sagrado, y por consiguiente, de alguna manera, revierten lo que hicieron, y dejan el instinto sexual para que sea gobernado por el espíritu sagrado cabal, y no lo pueden abolir. Pero el instinto de Avodat Zará, de idolatría, sí lo abolen. En el momento en que ellos logran abolir, ustedes saben que es todo simétrico en la creación. El Creador ha creado frente a frente medidas idénticas, y cuando algo sale de uno de los platillos de la balanza, entonces del otro lado tiene que salir equivalentemente algo más. Entonces, al mismo tiempo que es abolido el el instinto de Avodat Zará, el instinto de idolatría, también se termina la profecía. La profecía tal como la entendimos hasta ese momento, los tres últimos profetas están en esa generación, y en ese momento en que deja de haber esa fuerza tan fuerte para el mal, también deja de existir esa revelación tan potente para el bien. Y de todos modos, tiene que haber una fuerza equivalente a la de la idolatría, pero que sí podamos manejar, a diferencia de la idolatría, que ocupa el lugar de esa, porque hay que mantener el equilibrio de fuerzas en todos lados. De modo que ahí es que surge, ya no, la idolatría de los griegos es cambiada en la generación siguiente al milagro de Hanukkah, por la filosofía de los griegos, por el culto a las sabidurías externas. Por eso que me engaña y me lleva a la generación de lo que llamamos hasta el día de hoy el libre pensamiento. Eso de lo que hemos hablado tanto en algunos shiurim en los que tratamos de los niveles de libertad que propone la Torá, y que decimos que el primer nivel de libertad, el más básico de todos, el dror, tiene que ver con mi libertad en el espacio físico,
que me permite administrar mi tiempo. Pero el segundo nivel de libertad, que lo llamamos Hofesh, tiene que ver con su propia raíz, lejapes, buscar, preguntar. Y la mayoría de la gente se tranca ahí, porque todo tiempo que tengo preguntas y no he aceptado ninguna respuesta por válida y definitiva, entonces puedo darme cada día una respuesta distinta. Y si puedo darme cada día una respuesta distinta, cada día puedo dar por válido lo que se me antoja, lo que mis instintos piden. Y ahí es donde está la gran trampa. Entonces viene, en vez del instinto de idolatría, con el que hubo que medirse hasta ese momento, viene a partir de ese entonces hasta hoy, ese instinto del libre pensamiento, ese instinto de las sabidurías externas, de la filosofía, que quiere decir amor a la sabiduría per se, amor a la sabiduría en sí misma. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, Javerim, y ustedes me disculparán que da la impresión de que me voy por las ramas, pero en realidad justo hoy no me estoy yendo por las ramas. Incurro en eso con enorme frecuencia. Pero justo hoy esto no es irse por las ramas, es intentar cerrar un círculo en el cual la comprensión de Hanukkah nos aporte vitalmente algo a nuestra propia revolución íntima necesaria para completar nuestro tikkun. Porque esa es la trampa con la que tenemos que medirnos hoy día. Ese nivel de tentación intelectual que deja mi sentido moral liberado a los dictámenes del instinto, a los dictámenes de mi apetito, no se da solo a nivel grosero, cuando yo decido que soy un libre pensador y entonces estudio de igual modo la filosofía proveniente de cualquier lado, por pura curiosidad intelectual o curiosidad estética, y todas esas herramientas que adquiero me sirven para discutir con la Torá y dejar siempre una duda ahí sobre la marcha, que me exima de una u otra mitzvah que me queda incómoda. No, hay algo más grave que eso. A veces, esa sed intelectual tiene que ver con buscar en la Torá, con buscar en el noajismo o buscar en el judaísmo portales místicos. Todos saben de qué estoy hablando. A veces es mucho más fácil fascinarme con números y formas en la Kabbalah que aprender que tengo prohibido caminar 3 pasos cuando me despierto por la mañana sin hacer Netilat Yadayim, sin lavar mis manos. Aprender que tengo que hacer Netilat Yadayim al cabo de máximo 3 pasos después de despertarme es mucho más incómodo que aprender la belleza del puzzle numérico de la Torá. Entonces soy llevado de modo natural hacia la fascinación de la sabiduría, incluso dentro de la Torá. Pero lo que pasa es que no, la Torá tiene que darme forma a mí mismo. Si yo no logro compensar mi crecimiento en el estudio y la práctica de la halajá, si yo no logro convertir esa Torá que aprendo en algo vital, en algo que modifica milímetro a milímetro mi vida cada día cumplo mejor una mitzvah, cada día me acerco más al Creador con la acción de mis manos, con la palabra de mi boca, además de con el entendimiento de mi mente, entonces estoy cayendo en la trampa de los griegos. Entonces mi Hanukkah no es Hanukkah. Javerim, es muy importante, si se entiende, es muy importante que se entienda la idea. ¿Estamos claros en lo que estamos diciendo? ¿Se dan cuenta de...? Sí, la interferencia es, lamentablemente no tengo cómo avisarle, parece a los Javerim que siguen llamando, pero yo no sabía que Skype permite una única conexión en video. Y ojalá estos Javerim que están llamando hubieran visto el aviso que puse en el grupo Comunidad de Torá ya hace cerca de 1 hora, de que se nos puede ver en vivo en este mismo momento por el canal de Kik. Pero cada vez que nos llaman por Skype, entonces nos hace interferencia. Javerim, la parte fundamental de lo que yo quiero compartir hoy con ustedes, un rato antes apenas de ir a encender nuestra primer vela de Hanukkah, y un rato antes de empezar por un camino que va a llevar 8 días, en el cual vamos a intentar cada día crecer en luz. Y eso, metáforas más directas que esa no hay. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Asegurarnos de cada día crecer un poco más en luz.
Como dice Rabbi Nachman, dice, no solo hay que hacer teshuvá cada día, hay que hacer teshuvá cada día por la teshuvá imperfecta de ayer. O sea, cada día tengo que hacer teshuvá mejor que la que hice ayer, y hacer teshuvá por no haber hecho una teshuvá lo suficientemente buena de ayer. Eso es Hanukkah. Agregar otra candela cada día. De verdad, es más, tengo que celebrar lo que ya había, lo natural. No tengo que celebrar solamente el milagro, tengo que celebrar lo natural también. Porque fijaos lo que sucede. Y ahora sí, vamos en el postre, vamos al milagro de Hanukkah de verdad. Se encuentran los Hashmonaim cuando entran al Beit HaMikdash, se enfrentan a la menorá y deciden, ¿cuántos brazos tenía la menorá? 7, pero nuestra Hanukkah tiene 8. ¿Verdad? Pero la menorá que ellos encienden en el Beit HaMikdash tiene 7. Ahora, ¿y para cuántos días había aceite? Para 1. ¿Y cuántos días estuvo prendida de verdad la menorá? 8. Bien, entonces ¿cuántos días fue el milagro? 8. No, 7. Para un día ya había. Entonces, ¿por qué nosotros celebramos 8 días? Si el milagro fue 7. Les voy a contar algo que me tuvo pesadumbrado los últimos 2 o 3 días. Una pregunta sobre la que Bezrat Hashem en el correo de Hanukkah vamos a abundar de nuevo con muchos más elementos. Escuché hace unos días, y lo había olvidado, lo había escuchado hacía años, escuché hace unos días una anécdota que cuentan los descendientes algunos descendientes de la vieja comunidad judía de Teimán, del Yemen, de donde provino uno de los grandes Mekubalim, uno de los más grandes rabanim del mundo sefaradí del último siglo, Rav Shalom Sharabi, conocido como el Rashash, uno de los últimos grandes del mundo de la Kabbalah. Se cuenta, si la memoria no me falla, se cuenta de la casa en la que él nació, o la casa de uno de sus ancestros, en Teimán, en el Yemen. Eran Mekubalim, eran personas de un nivel espiritual increíble, y que vivían con extrema sencillez y discreción. Se cuenta que en esa casa había en la cocina un saco, una suerte de bolsa de arpillera, con, no me acuerdo si era arroz o lentejas, o algo así, algunos de los productos de uso cotidiano en la cocina. Y que el ama de la casa, la mujer de la casa que cocinaba, todos los días iba con una taza, sacaba de la bolsa de arpillera lo necesario para la comida del día, cocinaba, todos comían, al día siguiente nuevamente sacaba de ahí. Había una sola cosa que nadie en esa casa había visto jamás, que alguien pusiera arroz o lentejas o lo que fuera en esa bolsa. Eso no había pasado nunca, aparentemente en varias generaciones. Siempre, cada día, venía alguien y sacaba de allí. Pero nunca nadie había puesto ahí. Eso estaba ahí generaciones ya. Y parecía que se reproducía, era un barril sin fondo. Yo saco siempre y siempre hay. Hasta que un día, cuenta la anécdota, uno de los niños de la casa, inocentemente, en una conversación con sus amiguitos, le contó a alguien más, mira, no, nosotros no compramos arroz, porque hay siempre. La misma bolsa que usaba mi abuela y la abuela de mi abuela y su abuela, sigue estando en la cocina y siempre hay arroz. Entonces no hay para qué comprar, si siempre hay. En el momento en que esos niños fueron y contaron a sus padres, y se hizo de público conocimiento en el barrio, que esta familia no necesitaba comprar arroz porque siempre había, porque se reproducía solo, el milagro se suspendió. Hubo que empezar a comprar arroz. Ahora, parecido a eso es lo que sucede en el milagro de los cántaros de aceite que hace llenar a la mujer viuda el profeta Eliseo, ¿lo recuerdan? Ella es terriblemente pobre, necesita parnasá. Y él le pregunta, ¿qué hay en tu casa? Y ella le dice, hay un poquito de aceite. Y él le dice, bueno, pues ve y consigue baldes, cántaros, tanques, fuentes, jarras, jarros, botellas,
vasos, tazas, todo lo que puedas, todos los recipientes que puedas, de todas tus vecinas, y empieza a volcar de ese poquito de aceite que tienes. ¿Cuándo se terminó el aceite? Cuando se llenó el último recipiente disponible. Si hubiera habido más recipientes disponibles, habría seguido habiendo aceite. Hay tanto aceite como recipientes. Entonces yo me pregunté de repente, ¿cuál es la relevancia? Caramba, ¿qué hay tanto para celebrar y tanto para conmemorar en que el aceite para un día haya durado 8? ¿Qué sentido tiene? Caramba, si en Taimán, en el Yemen, con tal de que lo guardábamos en secreto, podía haber 10 generaciones de corrido la misma bolsa de arroz en la que nunca nadie pone, sino solo se saca. Y seguro que hay miles de ejemplos más. Debo reconocer que esa pregunta me estuvo atormentando un tanto los últimos días, hasta que me di cuenta de que no celebramos 7 días, celebramos 8. Celebramos 8 porque ni siquiera es natural que hubiera aceite. Ni siquiera es natural que el aceite que hubiera fuera puro. Ni siquiera es natural que el aceite arda. Se cuenta de Rabbi Hanina ben Dosa, contamos esta anécdota muchas veces, nada menos que Rabbi Hanina ben Dosa, en la Gemara, era uno de nuestros sabios infinitamente pobre, en su casa no había nada para comer, salvo un puñado de frutos del algarrobo que tenía que durar desde Shabbat hasta el próximo Shabbat. Un día, la hija de Rabbi Hanina ben Dosa está sentada, empezó Shabbat, entra su papá del Beit Knesset a la casa, viernes por la noche, y ve a su hija llorando al lado de las velas de Shabbat recién encendidas. Le pregunta a Rabbi Hanina, a su padre, a su hija, ¿por qué lloras, hija mía? ¿Por qué estás triste? Su hija le dice, padre, lo que pasa es que acabo de darme cuenta de que en los vasos para las candelas, de hecho, cómo encendían ellos sus candelas y cómo las encendemos nosotros en Shabbat y en Hanukkah, ponemos un vaso con aceite y adentro de ese vaso de aceite ponemos una mecha y la encendemos. Y todo tiempo que queda aceite, la mecha arde. Ahora, para que la mecha llegue a empezar a arder, tengo que mojarla, empaparla de aceite hasta su extremo, antes de encender. Entonces dice la hija a Rabbi Hanina ben Dosa, papá, no sabes qué terrible lo que me sucedió. Por error confundí las botellas, y en vez de llenar los vasos de las candelas con aceite, los rellené con vinagre. Y claro, como recién encendí las velas, y en las mechas había todavía, las mechas estaban empapadas de aceite, entonces las velas ahora están ardiendo. Pero todos sabemos que el vinagre no hace fuego, el vinagre no hace fuego. Esto va a durar minutos. Y después nos vamos a quedar sin candelas. Y no es solo las velas de Shabbat. Las velas de Shabbat era la luz de que disponían. Y con esas velas tenían que prender la vela de Abdalá cuando terminara Shabbat. Y la niña llora desconsoladamente, que puso vinagre en vez de aceite. Y Rabbi Hanina le dice, no llores, hija mía. No hay nada que sea natural. El que le dice al aceite que arda, le va a decir al vinagre que arda. Tú hiciste la mitzvah. Mishamar, dice la Gemara, Mishamar la shemen dlok vaidlak, y Omar la chometz dlok vaidlak. El que le dijo al aceite que arda y el aceite arde, le va a decir hoy al vinagre que arda y el vinagre va a arder. La Gemara se completa diciendo que con el fuego de esas velas prendieron 26 horas más tarde la vela de Abdalá. Entonces, celebramos 8 días. No celebramos lo sobrenatural, celebramos todo. Celebramos del mismo modo el aceite del primer día y el aceite del octavo día, del mismo modo que celebramos que unos pocos muchachos que son estudiantes de Yeshivá puedan contra un ejército de cientos de miles de soldados. Celebramos la maravilla que puede lograr esa fe que nos apega al Creador y que nos apega a la Torá. Celebramos la maravilla de que somos capaces de no caer en la trampa,
de las filosofías librepensantes. Celebramos la maravilla que, de cuán bajo hayamos caído en los lugares más extremos en que nos ha puesto Hashem en nuestra dispersión, Baruch Hashem, hay destellos de luz por todos lados y sabemos agarrarnos de esos destellos de luz y caminar de retorno hacia la verdad. Y que puede venir Yadam, puede venir entonces Grecia y decirnos: si no te arrodillas ante este ídolo, eres hombre muerto. Y entonces podemos decir: está bien, soy hombre muerto, y entonces Hashem salva mi vida. Eso es la verdadera maravilla de Hanukkah. Y por consiguiente, Hanukkah, Hanu quiere decir inauguraron, y K, 25, ¿vale? Kaf Hei, primero que nada, cada vez que está escrito ese Kaf Hei, en general se pronuncia Ko en la Torá, se refiere a la Shekhinah, se refiere a la presencia revelada de Hashem. Pero además es 25, es casi 26. Y 26 es el valor numérico del nombre de Hashem. Yud, y después Hei, después Vav, y después Hei. Inauguraron algo que está a un punto de la sacralidad del nombre de Hashem. Hace falta un paso más, que somos nosotros mismos, para que eso sea 26. Del mismo modo que el milagro estricto, el más estricto de todos, son 7 velas durante 7 días. Eso habla de un total de 49 milagros sobrenaturales. Pues esos 49 son los 49 pasos, casi 50, para llegar a las 50 puertas de Biná, igual que los 49 días que contamos el Omer, casi llegando al día 50, que es Shavuot, y recibimos la Torá. Todo Hanukkah es ese casi, falto solamente yo, está todo provisto de lo alto, falto yo soy el último punto que tengo que sumar a los 49, el último punto que tengo que sumar a los 25, y desde en el correo de Hanukkah vamos a ver varios ejemplos más al respecto. Siempre soy solo yo, el que falto, y que ahora en Hanukkah tengo que convertirme a mí mismo en candela, que no importa si tiene adentro vinagre o aceite, da igual. Tiene adentro lo que Hashem me haya puesto adentro. Tiene adentro las herramientas de que Hashem me haya dotado, sea de acción o de comprensión, o de parnasá, de sustento, de lo que sea. Eso es lo que lleva adentro mi candela, y si yo soy lo suficientemente fuerte para desearlo y pedirlo, de Hashem, esa candela va a brillar. Y seguro que va a brillar y va a iluminar. Y entonces mi Hanukkah la voy a poner donde la vean todos, porque tengo que publicitar el milagro. Tengo que publicitar el milagro que no importa en qué extremo del mundo me tocó nacer, no importa de qué cultura me tocó absorber desde niño hasta hoy, no importa en qué idioma me tocó nacer y aprender a hablar, no importa a qué penurias o limitaciones o lo que sea he sido sometido desde siempre, caray, yo soy capaz de apegarme entero de corazón y de mente y de alma únicamente a la verdad, de a través de los medios que sea pedir: quiero esa verdad para mí, y la quiero para mí para contagiarla en derredor, para ser un soldado, para ser un obrero de Geulá, de redención, para que quien todavía está a oscuras pueda recibir luz nueva. Como hablamos, si la memoria no me falla, fue con ustedes mismos la semana pasada, que hablamos de el ejemplo del farolero, que justo en nuestro día de estudio la semana pasada era lo que traía el Hayom Yom, el estudio de Hasidai Chabad, de los Hasidim de Lubavitch, para estudiar en ese día, que nos decían: ¿qué es la Hasidut? ¿Qué es un Hasid? Un Hasid es un farolero, es alguien que advierte su propia llama, advierte su propia chispa, sabe encender su propia llama a partir de su propia chispa, y anda por la vida buscando faroles que están apagados para encenderlos con el suyo, para contagiar de su propia luz. Y su propia luz nace y está activa, no importa si tiene adentro aceite de oliva producido aquí en la Galilea, o si tiene vinagre, da igual. El que le dijo al aceite que arda, le dirá al vinagre que arda. Y eso, además de nuestro estudio del instante, Be'ezrat Hashem, es mi brajá para todos ustedes, y para todos los Jabrim de la comunidad de Torah, y para mí mismo hoy, a apenas, Be'ezrat Hashem, 20 minutos, media hora, de
alistar mi Hanukkah y ponerla frente a la única ventana de las que tiene mi casa, en la que voy a estar seguro de que al menos algunas decenas de personas lo van a ver, y entre ellos probablemente haya alguno que otro que eso le va a hacer acordar que es Hanukkah y qué sentido tiene que yo haya prendido esa candela y voy a haber empezado a hacer el trabajo que Hashem me mandó a hacer con la mitzvah de la Hanukkah. Javerim queridos, hasta aquí por lo pronto mi exposición de ahora. Va a ser un enorme gusto escucharlos a ustedes ahora. Rabino, créeme que la enseñanza suya fue espectacular. Hay una situación que acá estamos viviendo, ¿no? Estamos nosotros congregándonos semana a semana, Shabbat a Shabbat, y lo estamos celebrando como comunidad. Hay muchas preguntas acá, muchas preguntas como por ejemplo que cada día que toca salir al trabajo no se puede realizar todos los rezos del Shaharit. Entonces hay una pregunta con relación a eso, si podemos aportar y qué es lo que podemos aportar de las oraciones. Por ahí nos dijeron que podemos hacer el Shema y la mirada como mínimo. Es una buena medida. Como mínimo hacer el Shema y la Amidad. La Torah nunca está para imposibilitar la vida, la Torah está para conducir la vida. La unidad fundamental de la tefilá, en caso de emergencia, puede concentrarse en el Shema y la Amidad. Los capítulos de Teilim que se dicen previamente también se pueden decir en otro horario y en otro momento. Si no hay tiempo ni siquiera para el Shema y la Amidad, hay una versión reducida de la Amidad, que si no se encuentra en los Sidurim, en los libros de rezos de ustedes, Be'ezrat Hashem, díganmelo luego por escrito y yo la comparto con ustedes. Siempre hay soluciones para tornar la vida posible dentro de la vida de Torah. Otra pregunta, Rabino, pero en su momento para que nos explique el Tajanú, por ejemplo, nunca nos enseñaron a nosotros en qué momento se lo hace, cuándo se lo hace. Tengo entendido que es básico dentro de las oraciones, ¿no? Es básico dentro de las oraciones, pero no hace falta empezar por ahí. Ok, perfecto. Ya. Estamos organizándonos en los próximos días, próxima semana, vamos a tener un lugar más apropiado para reunirnos. Estamos en un lugar provisional, ¿no? Provisional donde ya podemos tener ya una visualización más clara todos nosotros, acá. Todos los lugares son provisionales. En este mundo somos pasajeros nomás. El palacio lo estamos construyendo en el otro mundo. Acá somos apenas pasajeros. Ok, Rabino. Aquí lo quiere saludar a un amigo que llegó un poquito atrasado, pero lo quiere saludar. Lo estima muchísimo, siempre ve sus videos. Bienvenido. Un gusto, un placer tenerlo a usted como maestro nuestro. De antemano, yo ya lo vengo escuchando hace mucho tiempo a usted y es un placer tenerlo así rápido. Lo mismo para mí, mi querido. ¿Tu nombre es? Alex Valencia. Alex, querido. Un enorme gusto y un honor para mí también. Contad conmigo, Javerim. En todo lo que está en nuestras manos es un honor acompañarles en el camino. Gracias. Ok, Rabino. Otra persona más que llegó también un poquito atrasado. Adelante. Rabino, mi nombre es Asmir Shomao Ben Abraham. Es un gusto, llegué atrasado, no al comienzo, pero aquí estoy. Es un gusto escuchar sus enseñanzas, esperando así de esa manera continuar todavía. Es un gusto para mí que te sea grato, Javier. Y nunca se llega tarde a ningún lado, llegaste justo. Sin duda. Bueno, Javerino, creo que nos estamos despidiendo, ¿no? Be'ezrat Hashem, Javerim, que tengan un Hag Hanukkah Sameach, un Hag Hanukkah lleno de luz de la que se irradia, de alegría, de felicidad, y seguimos estudiando juntos Be'ezrat Hashem, para esparcir Torah, para cultivar Torah, para crecer juntos en el camino sagrado de la Geulá. Hag Sameach para todos. Hag Sameach. ¿Te ha pasado, te ha corrido la voz dentro de la gente que lo conoce?
muchos deben de estar escuchándolo en algún otro lado. Se les está avisando a otras personas que se pueden conectar. En la grabación, ¿no? Baruch Hashem, yo voy a adosar a la grabación de este video, voy a adosar la dirección en la que vamos a estar en vivo para todo otro que quiera entrar y cómo llegar a las grabaciones también, Be'ezrat Hashem. Baruch Hashem, Rabino. Javier, un abrazo muy fuerte, mi brajá para todos. Kol Tov. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom.